descubro una poesía, claro, alerta, eh, que habla sobre la mujer, sobre el amor entre mujeres, y claro, esto, ¿dónde puedo encontrar algo más? Pues nada, era difícil, a no ser que fueras a Cataluña y que comprases los libros. Bienvenidas, queridas que nos veis ahí al otro lado, en diferido. Si visteis el Apetitos con Celia Bisoul, ya visteis que ya estábamos en un escenario un poco distinto y que estábamos en un formato un poco distinto. Bueno, pues esta Master Room es una Master Room que vamos a hacer de manera analógica, así como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera habido nada. Y ya estáis viendo a quién nos va a acompañar y, de hecho, quién se va a encargar de la mayor parte de las cosas de la Master Room de hoy, porque tú hoy vienes a que yo te tire de la lengua. Bueno, y vienes a algo más importante todavía, que es a hablarnos y a descubrirnos a María Mercè Marçal. Pero lo mismo vosotras no tenéis ni idea de quién es ella, y a mí me parece fatal. Parece fatal, pero yo os lo digo, yo os lo cuento. Os lo cuento leyéndolo, eso sí. Me acompaña Ana Martín Puig Pelat, que nació en Madrid en el 68, poeta, ha publicado los libros Los amores de los días equivocados, álbum de fotos, a ver que voy por ahí, Los enemigos del alma, Naranjas robadas, Estado de Noria, De la noche a la noche, La deuda, Apuntes para un Génesis, Lyon 1943, Tábula rasa, El descanso del viento, Pan duro, antología, que eso es una recopilación de tus textos anteriores, y Caligrafías extrañas. En teatro, además, ha estrenado Coches, robo y lunas en el año 2000, Amortal en 2010, además de pequeños textos en montajes colectivos, asistencias poéticas, dramaturgias y adaptaciones de teatro clásico, y en especial la creación colectiva Heridas, un encargo de la Universidad Complutense para el Women's World 2008. Sí, 2008. Vale. Junto con las dramaturgas Carmen Losa, Gracia Morales, Rosa Molero y Nidia Moros. Participas en coloquios, recitales y encuentros nacionales e internacionales. Cabe destacar, dice aquí, la Bienal de Mariano Picón Salas, celebrada en Mérida, Venezuela, en 2005, o el Encuentro de Mujeres Poetas de Cereté en Cereté, Colombia, en 2009. Asiste durante varios años consecutivos al coloquio El creador y su crítico en la Universidad Lumière de Lyon e imparte talleres de poesía desde el 2005. En la actualidad, gracias a esos talleres, esta señora y yo tenemos el gusto de conocernos. O al menos yo tengo el gusto de conocerte. También, hombre, yo también. Mujer. Gracias por venir. No, gracias por admitirme. Por admitirme, dice. Claro. Bueno, voy a quitar ya la chuleta de aquí, porque además nos acompaña una de nuestras mecenas que cuando ella quiera va a poder meter baza, preguntar cosas. Por favor, siéntete completamente libre. Y si no quieres, al final te daremos un turno de preguntas por si acaso ahí quieres decir algo más. Como ya hemos dicho, Ana viene a presentar a María Mercè Marçal, una poeta catalana muy desconocida en el resto de España, sí, y muy poco traducida. ¿Tú cómo la conociste, así como para empezar? Bueno, pues a través de antologías de poesía catalana, porque lógicamente aquí no había nada traducido. Ella nace en el año 52 y muere en el 98, y entonces, bueno, pues como que no me daba mucho tiempo a conocerla en vida, en su vida, aunque evidentemente yo también tengo una edad, pero bueno, no me dio tiempo. Y a través de unas antologías que me he traído, he venido con mis libritos, pues bueno, 21 poetas catalanes de Sacó Goiti solo para el siglo XXI, destacan muy pocas mujeres, entre ellas María Mercè Marçal, y luego en DVD apareció esta antología del 76 al 2001, que se llama Sol de Sal,
Y aquí también creo que viene alguna mujer más que en la de Goitisolo, pero bien pocas, como siempre. Y a través de estas antologías descubro una poesía, que, claro, alerta, eh, que habla sobre la mujer, sobre el amor entre mujeres, y claro, esto, ¿dónde puedo encontrar algo más? Pues nada, era difícil, a no ser que fueras a Cataluña y te comprases los libros. Luego más tarde salió esta antología que tradujo la Neus Aguado, que esta sale, pues lo miro porque no me acuerdo, pero sí, en 2000 algo también. Mm, Espera, te lo es busco. que Si sí, quieres. estas cosas de los libros que nos... 2016, esto ya sale en 2016 y es la primera antología ya de toda su obra. Pero, ¿cuándo has dicho que murió? Murió en el año 98. Hostia, hasta 2016 no se tradujo nada. No, se traduce Deshielo. Deshielo sí se saca, que es su último libro en vida, porque luego lo que se hizo fue con los últimos poemas que había escrito ya en la enfermedad, sí que se incluyeron en la obra completa, pero nunca se han llegado a publicar aislados. Y este se traduce en 2004, que es su último libro publicado como libro, Deshielo. Que, bueno, es un poco un homenaje a su padre, o bueno, lo que escribe, más que un homenaje a su padre, que no es ella muy de homenajes, lo que escribe tras la muerte de su padre, lo que la produce. Y bueno, luego iremos a referentes y a cosas, pero esta obra es muy interesante porque es como si fuera un poco una pasión. O sea, ella intenta de alguna manera, a lo largo de la obra, cargarse pues toda esa mitología, recrearla, y entre ellas la tradición bíblica, Claro. pues cambiarla. Y este libro sería un poco una pasión desde el lado de vista femenino. ¿Y tú te recuerdas qué poema de repente hizo? Sí, sí, el poema de... Búscalo, búscalo. Sí, lo tengo aquí. ¿Queréis que os lo lea? Hombre, claro, porque básicamente si con ese poema tú la descubriste y hiciste, pues queremos que pase, ¿no? Bueno, Marsal, una de las cosas maravillosas que tiene es que recupera toda la tradición, pero de alguna manera para reconstruirla, incluso lo formal. Y bueno, este poema es un encabalgamiento, no, sí, son estos cuentos de fórmula que se llamaban encabalgamientos, de tradición sefardí. Bueno, en este caso no es que sea un cuento, pero es un poema, una canción de fórmula, ¿no? Vale. De encabalgamiento. Mi amor sin casa, la sombra de mi amor sin casa, la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa, las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa, el viento que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa, mis ojos que arraigan en el viento que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa, mi amor que se refleja en los ojos que arraigan en el viento que arranca las hojas que cubren la bala que atraviesa la sombra de mi amor sin casa. Bueno, el amor sin casa tiene que ver mucho pues, con esa falta de visibilidad de la mujer y sobre todo de la mujer lesbiana, que es como, bueno, pues no hay casa que la coja, no hay... Es más, bueno, iremos poco a poco, pero hay uno de sus libros, Tierra de Mai, Tierra de Nunca, que ella escribe para una de sus parejas y lo publica una editorial valenciana que justamente cuando lo publica quiebra y no se distribuye el libro. O sea, ese libro nunca llegó a distribuirse. Por eso ella en su obra completa decide incluirlo en el libro donde ella cree que más debería estar, que es en La hermana, la extranjera. Ahí es donde quería llegar yo. Me parece muy bien que hayas llegado justo a ese lugar, porque yo quería llegar a este libro, porque este libro está traducido gracias a ti y gracias
a Mary Torras, de la que ahora después nos contarás algo si quieres, en el que está justo el que acabas de decir y la hermana extranjera, que es como, al final, en realidad es como se titula esta sesión. Sí, vale, bien. Seguro. Claro, o sea, tiene sentido. ¿Qué quieres contarnos? ¿Te pregunto acerca de la vida o nos cuentas acerca del libro? Uf, bueno, pues por donde queramos ir, una cosa nos llevará a la otra. Venga, empezamos por el libro, Vale, ¿vale? vale. Un poco también porque el vínculo lo traes tú y ¿cuándo decides que quieres traducirla y cuándo decides que el proyecto se lleve a cabo y cómo es ese? A ver, yo no decido quiero traducir porque quiero yo traducir, quiero ser traductora, no, yo decido quiero leer ese libro y una vez ya consigo comprar la Llengua Abolida, la obra completa de la Marsal, es cuando digo, es que esto se lo está perdiendo tanta gente y bueno, pues decido que alguien lo tiene que traducir y como no voy a ir a la puerta de nadie a, oye, tradúcelo, digo, bueno, pues lo voy a intentar. Y cuando ya estoy en ello, pues bueno, Juanjo, el editor de Polivea, que tiene esta colección, Orlando Versiones, Juan José Martín Ramos, yo hablo de Juanjo como si todo el mundo lo conociera, bueno, pues se lo propongo y justo, además de estas cosas que es como a veces los astros, es que justo esta semana me han estado hablando de ella y me han dicho que es una poeta maravillosa, que qué pena que no esté traducido sus libros y tal. Y bueno, el caso es que él me anima también a hacerlo. Escribimos a Eura Marsal y nos da el permiso total para hacerlo. No para, porque bueno, no se puede poner a publicar en su casa, a publicar, vamos a traducir en su casa, pero luego de ahí a que se publique. Claro. Y bueno, no existe en Cataluña, vamos, en Barcelona, la Fundación María Mercè Marçal, que la dirige su hija, y bueno, nos dieron el permiso total, sin ningún problema. Y bueno, una vez ya me pongo y entro en esas sextinas dificilísimas. Que son las que están en Tierra de Main. Sí, ahí es cuando digo, no soy capaz, mi catalán no me da para hacer una cosa, o sea, quizá mi concepto poético sí, pero no mi catalán, o sea, había cosas que claro, es que están como cualquier idioma, tiene palabras que son polisémicas, pero claro, en una sextina donde repites una palabra y en cada una de las veces que la repites tiene un sentido diferente, me volvía loca, entonces tiré de mi querida amiga Mary Torras y dije, adelante, por favor, ayúdame. Y me dijo, sí, encantada de la vida. Y gracias a ese tándem, pues fuimos capaces entre las dos de poner cada una nuestra parte y llegar a conseguirlo, por lo menos que se pueda leer, que se pueda entender. Para quien necesite la referencia directa, está guay el libro, la verdad. Eso, La hermana a la extranjera, de María Mercè Marçal, Polivea, editorial Polivea, colección Orlando Versiones. Así os lo digo todo junto para que os lo podáis apuntar y si no, de todas maneras, os lo dejaremos en la caja del vídeo, ¿vale? Yo creo que se puede pedir online, pero además también lo podéis pedir en vuestra librería habitual. Bueno. Sí, y en biblioteca pública está, o sea que para quien no pueda, o sea que no... Hay muchas maneras de llegar a María Mercè. Y bueno, no sé, más cosas de por dónde sigo, por dónde quieres que sigamos. Un poco de introducción de la vida de María Mercè, ¿no? Vale. Un poco como para hacernos una idea, porque ya tenemos las fechas, pero ¿cómo fue su vida? Bueno, voy a lo básico, tampoco es que yo sea una especialista. Hay una maravillosa biografía de Lluïsa Julià que está en catalán, lógicamente no se ha traducido porque si no tenemos la posibilidad de leer sus poemas, ahora sí un poco, pero no a fondo, no nos va a interesar su vida. Bueno, María Mercè Marçal nace en Barcelona circunstancialmente.
pero su familia vivía en un pueblecito de Lleida, Ivars d'Urgell, y allí pasa su infancia y adolescencia, por lo tanto es una niña de ambiente rural. Y eso hace mucho, ¿no? Hace mucho porque en su poesía sí que se ve una serie de referencias muy concretas a la naturaleza, que alguien de ciudad, si las pone, se ve que están forzadas. Entonces eso hace que haya ahí en su poesía mucha mezcla, ¿no? Además, según decía, su padre sí que la animaba mucho a leer, pero en cambio su madre fue la que la acercó más a la tradición oral, a lo popular. Y su poesía está muy mezclada esas dos cosas. Y luego ya, bueno, pues ya va a estudiar filología clásica, bueno, filosofía y letras que era entonces, pero hizo clásicas en Barcelona. Y bueno, pues su vida está muy marcada por la política, vamos a decir, la situación social, político-social de la España de la época y de la Cataluña de la época. Entonces, me vais a permitir que lea su primer poema publicado, porque es la mejor manera de definirla. Bueno. Ella, en su primer libro, que fue Premio Carles Riba, Cau de Llunes, le he encontrado traducido ese título de varias maneras, pero la que más me gusta es Rincón de Lunas. Y el primer poema del libro, Divisa, dice: al azar agradezco 3 dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida, y el turbio azul de ser por 3 veces rebelde. Entonces, aquí ya vemos claramente lo que nos va a marcar su vida y su poesía, que es el feminismo y la lucha por sociopolítica de la liberación de los países catalanes y la recuperación de la lengua catalana. O sea, eso serían las cosas que más le marcan. Se casa muy jovencita con otro poeta, Ramón Piñol, del que se separa muy pronto, un par de años o así, pero juntos crean la editorial Llibres de Mar, que es donde bueno, pues, se ha publicado la poesía más catalana de toda esa época, o sea, Martí Pol, casi todos los poetas catalanes de esa época publicaron, si no varios libros, por lo menos su primero, uno de sus libros en esa editorial. Luego decide tener una hija sola, lo que suponía en ese momento también. Y bueno, pues tiene a su hija rodeada de mujeres. Hay testimonios, eso es muy bonito, que hay testimonios de cómo dio a luz, rodeada de amigas y demás. Están las fotos, ¿no? Con el bebé en brazos y muchas alrededor, ¿no? Y bueno, pues fundamentalmente es esa lucha feminista. Fue profesora de catalán en un instituto, eso fue su trabajo. Y bueno, pues un cáncer de pulmón se la llevó pues, muy joven. Muy joven. 45 años, no llegó a cumplir los 46. Y eso sería, bueno, más o menos cosas así fundamentales de su vida. Luego, literariamente hay muchas, pero sí, en su vida sin literatura, pues eso serían las más importantes. Bueno, pues está muy bien. Así nos hacemos una idea. Normalmente en las Master Room, esto yo ya te lo he contado a ti, pero y vosotras que nos veis, pues también lo sabéis, el primer bloque lo solemos dedicar a la trayectoria vital más o menos, luego el segundo al proceso y el último suele ser el de referentes. Aquí, dado que estamos hablando de una tercera persona que además no vive, bueno, pues ya hemos hecho este primer... entrar un poco en esa vida, sin meternos tampoco mucho, quien quiera más, ya has dado la referencia de la biografía, pero quizá lo que más nos interesa a nosotras, y además por lo que tú y yo hacemos match ahí y somos muy cómplices, es en la poesía, en estos temas que ya has adelantado,
y en cómo se va a ir desarrollando, ¿no? Sí. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se plantea ella la poesía desde, según las etapas? Porque yo noto en otros poetas, y supongo que esto es en las personas en general, notas una evolución, Sí. notas, pues eso, de repente tenemos en el de Terra de Mai está las sextinas, está la formalidad mucho más anclada. ¿Cómo se plantea o cómo se percibe más bien esa trayectoria en la lectura de los poemas de... Bueno, en ese primer libro, que os decía antes, el de Rincón de Lunas, hay una formalidad más grande. Es como recupera un poco una parte de canción popular catalana y alguna forma clásica, y demuestra en ese primer libro y en el segundo hacerlo maravillosamente bien y traerlo de alguna manera Al presente. Y luego ya viene Terra de Mai. Bueno, está ahí Saloberta, Tierra de Maya, más o menos a la vez, que a ella, salvando las sextinas, en el resto de su obra ya se va liberando de esa forma y va generando una voz muy, muy, muy personal, eh, muy moderna, porque claro, es que ahora la leemos y nos parece, bueno, pues muy normal, pero es que estamos en los 80, en los 90. Entonces, claro, es un... o sea, yo creo que lo que ella, su principal meta allí era recuperar la lengua catalana y darle un impulso diferente, y sobre todo su gran lucha fue generar una genealogía. O sea, si no había referentes mujeres, había muy pocas, y entonces era, tiene que haberlos. Entonces, aparte de recuperarlos, Tienen que estar a la voy a vista. generar ser un propio referente, ¿no? Claro. No sé si tenía esa gran idea en su mente, no creo que fuera tan ególatra, ni mucho menos, pero sí que de alguna manera en su poesía está el generar una poesía femenina que pueda ser referente para futuras. Y quizá ponerse al frente. No se trata tanto, Sí. como tú dices, ¿no? De una cosa de ego, de yo soy más, sino de la única manera de que otras personas puedan tener referente es que alguien abra camino. Y abrir camino no es nada fácil. No, y una de sus labores literarias fue traducir. Tradujo a Leonor Fini, a René Vivian, a Jules Renard, traduce junto con una rusa, a Akhmatova y a Betayeva, al catalán. O sea, estamos hablando de que traduce al catalán. O sea, es hacer referentes también en la lengua, ¿no? Sí. Porque su idea era, pues eso, esa lengua abolida, esa lengua no solo... Sabes que se juntan muchas cosas. Es una nación, es una lengua y es un género que ha sido siempre relegado, ¿no? Se le juntan en ese momento el poder hacerlo todo de a una. ¿Tienes algún poema que nos cuente sobre esto? Ahí seleccionado. Bueno, tengo uno aquí seleccionado que me gusta mucho también. Bueno, me gusta mucho. En catalán suena muchísimo mejor, pero claro, yo mi catalán prefiero leerlo en castellano y entendáis un poco esto. Trapo de polvo se llama. Trapo de polvo, escoba, sacudidor, gamuza, estropajo, cepillo y plumero, bayeta, escamas de jabón y lejía y arena, jabón en polvo, cubo, azulete y netol, paleta de las mantas, salfumán, barreño, pozal, paño, esponja, pala, orinal y ceniza de lavar. Sale el guerrero al campo de batalla. Está lo femenino, pero claro, si se pudiera escuchar el catalán, claro, es una musicalidad maravillosa y es el recuperar todas las palabras desde lo popular a lo culto que tienen que ver con esto. Ana, yo no sé si es femenino, pero doméstico sí que es. Doméstico Y es. claro, como en ese momento, sobre todo,
lo doméstico era el territorio de las mujeres, que estamos es brutal. Y ahí yo veo un nexo también, porque a ti te encanta también la parte de lo doméstico, esa cosa doméstica, y que en un momento dado las cosas aterricen o bien vuelen, ¿no? Como aquí hace el último verso. Este poema es del año 70, bueno, lo ha publicado en el 77. Tela. Claro. Es que es otro... No, es tremendamente otro moderna. Es que ahora mismo haces eso y no está contando la cantidad de cosas que contaba en ese momento. Claro. Eso se pierde. Claro. Vale, por eso es como pasa un poco con lo que os decía antes del amor entre mujeres. No había ningún libro escrito, bueno, Safo, vale, pero nadie había escrito, y menos en lengua catalana. O sea, ella es la primera que hace algo así. Claro, pero es que a mí, a ver, yo entiendo cuando la gente dice, por supuesto, y aquí permitidme todo el desconocimiento del mundo que está en mí, pero que con lo de Safo, pero de toda la obra que escribió Safo, que eran 9 tomos, se conserva solo uno, y dentro de ese uno se conservan fragmentos, y no hay quizá esta cosa del amor a la otra mujer, pero no es ni directo, ni claro, ni... Estamos hablando de hace siglos. Entonces, hacía falta que eso se volviera a decir y se volviera a decir de otra manera. A mí me interesa mucho esa parte. Bueno, me interesa mucho todo lo que quieras contarnos de ahí. Bueno, de ahí no, de María Mercé, quiero decir. Pero esa en concreto, hace poco hemos pasado el Día de la Visibilidad Lésbica, etcétera, pero es que parece mentira que tengamos que seguir diciéndolo, ¿no? Que sea algo que sigue quedándose como en un segundo plano. Sí, no, es algo que no... Es más, ella, a pesar de haber publicado Terra de Mai y que luego saliera en La hermana extranjera, solo se la empieza a reconocer algo cuando escribe... bueno, su gran éxito literario fue La pasión según René Vivian, una novela que le costó 10 años de escritura sobre la figura de René Vivian, y que es, bueno, una poeta también un poco loca de ese... Díscola de ese París loco. Y ya ahí, bueno, como la novela recibió muchísimos premios, porque fue como uno tras otro, ahí ya se reconoció que como, ay, que ha escrito sobre este tema. Bueno, yo sobre este tema ya había hecho poesía, pero parecía que a nadie le había interesado. O nadie lo había entendido. O nadie lo había leído. Porque ahí, claro. Directamente. O quien lo había leído directamente lo había ignorado, porque esta es otra, ¿no? Porque, en fin, el cómo se entiende una cosa cuando se ha escrito, que es que ahí luego cada uno entiende lo que quiere. Claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo afronta ese tema en sus poemas? Bueno, el amor entre mujeres. Pues desde lo más básico, que es el cuerpo. O sea, porque ella sí que su poesía tiene mucho que ver con lo corporal, con la sangre, con, bueno, pues desde el deseo. O sea, yo creo que lo que más habla en sus poemas es de deseo a lo largo de su obra, y bueno, Terra de Mai es como genera como un espacio, o sea, como si esa tierra de nunca fuera un espacio que se puede transitar, ¿no? Y de alguna manera genera una tierra de deseo, una tierra de amor, ¿no? Y eso es curioso. Ella decide escribirlo todo en sextinas. Las sextinas, bueno, ella... Aquí hay neófitos que estamos diciendo sextinas y están diciendo, no sé de qué me hablas. Vale. Pues la sextina es un tipo de poema, ¿no? Una estrofa, vamos a decir. Pues una estrofa compuesta de estrofas, pero bueno, una estrofa que viene del siglo XI, Arnaud Daniel, provenzal, y bueno, compone de 6 estrofas de 6 versos, más una más de 3, y lo que hay en estos poemas es que la rima es una palabra, no es una rima, es la palabra, lo que llaman palabra rima. Es decir, en esos, bueno,
el rollo medieval era muy fuerte, o sea, porque era como que las palabras que en la primera sextina, o sea, los primeros 6 versos estaban A, B, C, D, D, en la siguiente tenían que estar, o sea, la primera palabra tenía que estar en el cuarto verso, no, lo estoy diciendo así un poco al albur porque no sé exactamente dónde eran, pero era un poco como que había encima una cuadrícula que había que rellenar. Que ríete tú ahora de un soneto, porque es la cosa más sencilla en comparación. En comparación, sí. O sea, aquí no es intentar Rizar el rizo. rizar el rizo. O sea, porque en esos 3 últimos versos tienen que estar las 6 palabras a 2 palabras por verso. Bueno, bien, fácil. Nada, poquitas constricciones. Pero en el caso de, aunque ella estudiase clásicas, en el caso de estas sextinas vienen muy influenciadas por Joan Brossa. Joan Brossa era amigo suyo. Sí. Y es más, el prólogo de su primer libro, El Cabo de Llunas, es una sextina que Joan Brossa escribe a María Mercè Marçal. Entonces, un poco viene por ahí. Y según contaba ella, le piden, esa editorial que luego quiebra y que no distribuye el libro, lo que le pide son 15 poemas. Y entonces ella decide hacer 15 sextinas. O sea, a lo mejor si nunca una editorial llega y te dice, oye, hazme esto, ella nunca había escrito Terra de Mai así, pero bueno. Bueno, estoy todo el rato diciendo Terra de Mai y os tengo que decir. Mai en catalán es nunca. He visto también en alguna traducción que pone tierra de nadie. Pero bueno, Mai es nunca en catalán. Pero Mai era Mai Cobos, que era su pareja en aquel momento. Qué bonito. ¿Nos lees algo de Tierra de Mai? ¿Alguna de esas sextinas? Sí, bueno, había seleccionado una como muy sexual para que lo vierais claramente. ¿En lo del sexual o lo de la sextina? Lo del sexual, lo del rollo, porque hay otras. Se titula Solsticio. Tu sexo y el mío son 2 bocas. ¿No sientes qué beso de rocío sobre el musgo? Qué mordisco con brillo de almendra viva. Qué idioma con relente de garganta abierta. Qué baile, pequeñas lenguas sin brida. Qué secreto desfiladero. Nuestros sexos, amor, son 2 bocas. Y 2 sexos ahora nos laten en el lugar de las bocas. Un temor cubierto, fuera el eco de la brida que domaba la danza del musgo. De par en par tenemos la playa abierta. Lanzamos el deseo de espuma viva. Tu sexo y mi boca viva, a mares, trenzados como si fueran 2 sexos. Entremezclan licores de fruta abierta y acontecen, en pleno desvarío, bocas. Bocas, corales en laguna de musgo, donde la hora nutre el azar y pierde la brida. Estamos donde la hora y el azar pierden la brida, donde a caballo de la marea viva se deslizan sin vela por los surcos de musgo mi sexo y tu boca, sexos en medio del rostro y en la entrepierna, bocas. Todo es un descalabro de sala abierta. Castillos de mar en fiesta, en noche abierta, borran signos y dan la brida de todo a la locura de las bocas. Cualquier hoja muerta se vuelve viva al claro del sol que nos da luz negra en los sexos y pinta de carmín llamas de musgo. Que queme todo en un torrente de musgo y que nos amase nuestra savia abierta. Que hagan los solsticios nuestros sexos, que el corazón transforme en lluvia toda brida. Que estallen los bancales en sal viva, que los bosques florezcan en miles de bocas. Y que las bocas hagan que el musgo arraigue vivo como la piel abierta, sin brida, al espejo de nuestros sexos. Es decir, aquí las palabras rima eran musgo, abiertas, sexos, brida, viva y bocas. Tela. Tela, ¿eh? Y tela lo que está diciendo aquí. No, claro. Telita. Bueno. Ahí está pues siendo... claro, te encuentras con esto y dices, pues que nadie ha hablado de esto nunca y tan claramente. Porque sí, hay mucha gente que, bueno, pone cosas, pero no, esto es más claro, agua. No, total, pero además es que si pensamos o si tenemos algún tipo de referencias, digo muy en general, acerca de lo lésbico, suele ser desde una mirada masculina y no desde la mirada femenina, no desde el sujeto femenino, ¿no? Bueno, y en este, ya me callo, que estoy muy pesada. ¿Has visto que una de las
de las imágenes que pone para el sexo es castillos de manifiesta. Joanot, o sea, en el Tirant lo Blanc hay una historia de cuando él va a atrapar a la doncella y la viola que habla de espadas entrando en el castillo. Ajá. O sea, ella recupera la imagen de castillo de la tradición catalana. O sea, en ese sentido es a lo que voy, que era recuperar para cambiar. Claro, claro. Bueno, la labor del poeta también, ¿no? Sí, pero que no, nada es baladí, nada es facilito. Todo tiene. Nada es inocente también, Sí, ¿no? nada Todo es está cargado de voluntad. Sí. Y eso también es bastante rebelde, Sí, sí, sí. ¿no? Aquí quieren decirnos No, no, algo. no, simplemente que, bueno, que me está encantando, que yo es que me parece admirable lo que habéis hecho en la traducción, porque es dificilísimo, dificilísimo. O sea, yo me he quedado pasmada, ¿eh? No la conocía, María Mercedes. El caso es que sí conocía la cita esa de mujer, lesbiana, eso sí lo conocía, no había leído nada. A mí me ha encantado, me he tragado, vamos, he disfrutado este libro, lo tengo lleno de poemas, me ha gustado muchísimo. Y no conozco, bueno, de verdad, me parece heroico lo que habéis hecho, Mary y Ana, porque es que es muy difícil, ¿eh? Porque además me he dado cuenta que yo digo, bueno, a mí se me ha olvidado, hablo catalán y se me ha olvidado, digo, se me ha olvidado, pero es que hay cantidad de términos que no conocía. Y es que utiliza ya no sé si son arcaísmos o cultismos, pero es que para decir aliento no dice alé, dice Blaze. Es que digo, joder, pero esa es una. Me he tenido que ir al diccionario, ¿no? Sí. Es increíble, me ha encantado, me ha encantado. Y me parece una mujer de un virtuosismo, primero poético y artístico, y luego la valentía ya me parece increíble. ¿Hay alguna otra poeta que sea capaz, o sea, ese poema de solsticio que yo también le había señalado, que sería hoy una escena de la vida de Adele, de una película? Sí, sí, Pero ¿hay alguna poeta en cualquier lengua que haya sido capaz de hablar de una relación amorosa así tan clara, tan directa, tan emotiva, tan intensa? Porque yo no conozco ninguna. Claro, una cosa es que no las conozcamos y otra es que no las haya. Ya, sí, pero bueno. puede ser. Pero sí, no creo que haya tanta gente. No. Porque el problema de esto es o sea, escribir algo así y que no quede mal, que no quede burdo. Oh, claro, claro. Es tan difícil. Es tan difícil. Completamente. Entonces yo creo que claro, que también el elegir una estrofa que te está obligando a una cierta manera también ayuda. Sí. Ayuda. O sea, porque escribir esto sin un marco, ni un límite, pues a lo mejor no hubiera quedado tan bonito. Yo estaba pensando en dos cosas cuando lo has leído. Una de ellas era que es como si de repente a cualquiera de nosotras, bueno, a cualquiera de nosotras no, pero yo qué sé, supongo que a los chefs les resulta más fácil 6 ingredientes y que tengan que hacer 6 platos distintos con ellos. Y de alguna manera cada una de esas estrofas es un plato diferente, pero a la vez es que todas están unidas, ¿no? Entonces, eso me parece increíble. Y luego, otra de las cosas que estaba pensando es que me parece horroroso que no esté más traducida, que no haya libros de María Mercè Marçal, de la misma manera que siempre digo que me parece horroroso que otras poetas en otras lenguas nacionales o del territorio nacional, porque las lenguas son de los hablantes, no estén traducidas, sea tan difícil el acceso a estas poetas, ¿no? Pero en el caso de María Mercè, a mí me da la sensación de que como que solo se exporta o solo se toma, porque aquí no sé cuál es la dirección de qué, la foto en la que ella está con el pañuelo súper joven y el símbolo feminista y ese último verso de ese poema breve que abre su primer libro. Eso es lo que más se conoce de María Mercè fuera de Cataluña y de repente con lo que nos encontramos es con una obra compleja, interesante, atrevida, muy atrevida, porque esa es otra, tan atrevida que tienen que ignorarla. ¿No? Que hay un momento en el que dices, ostras, si no se la traduce, si no se hace toda esa labor,
es porque verdaderamente ella está haciendo algo que la única manera de que no cuente, de que no repercuta más allá, es intentar parar la propia onda, ¿no? Parar lo que ella provoca. Mira, Tierra de Maíz del año 82. Hace 40 años. De todas maneras, esta mujer, yo creo que ella era una ¿cómo se dice? Una vanguardista, porque, por ejemplo, los poemas que escribe a su hija Eura son una delicia, son maravillosos y están mucho más en la línea de cómo se ve hoy la maternidad, las contradicciones. A mí me han parecido una delicia preciosos, ¿no? Eso podía haber trascendido más, porque eso no es tan comprometido, ¿no? No sé, de todas maneras... Bueno, pero si a día de hoy, fíjate que las jóvenes y muchas embarazadas dicen, no sé, me estoy acordando de otra poeta amiga, en este caso de Castellón, que ha sido madre hace muy poco y decía en uno de sus textos, mientras ha durado el embarazo, decía, a mí ¿por qué no me han contado todo esto, no? Y ves grupos de mujeres juntándose para eso. El otro día yo me sorprendía porque veía un grupo de mujeres en Instagram que era un grupo de mujeres separadas y divorciadas y yo decía, espera, porque me sonaba como antiguo, de repente era como que, espera, ¿qué pasa? Y es de, hombre, pues pasa lo de siempre. Pasa que hay que juntarse, pasa que hay que, para poder no solo sobrevivir, sino también enseñarnos la vida, claro. ¿no? Claro, es que si no hay referentes, no existe nada y es el problema. Tapar a esta escritora como a tantas, pues es eso. ¿Hay por ahí alguno, te lo digo a ti, pero María José, si tú tienes alguno señalado y tú no, pues coges el testigo, acerca de maternidad que tengas por ahí a Eura, que te venga a la cabeza? No, bueno, sí, bueno, los tienes, pero quiero decir, más que nada por no dejar tampoco a quien nos ve como con antes de tener el libro, como con esa cosa, que al menos diga, bueno, pues tengo una idea. A ver. Es que, bueno, es simplemente, voy a este cortito, pero María José, si tú quieres añadir otro. No, yo tengo, bueno, hay uno, por si te gusta, Ana, que se llama Está él y yo, donde habla vale, pues, si queréis, que Ana lea este pequeño y tú lees el otro, ¿te parece? Vale. Venga. Bueno, este es un pequeñito, pero es que a mí me parece muy, muy significativo. 2 dientes han dejado un rastro de granada en mi pecho, cuando todavía tú no tienes para clavarlos en aquello que en ti se funde. Sí, es que son preciosos, de verdad, ¿eh? O sea, y de alguna manera también esa cosa negativa. Bueno, es que la propia hiedra, Eura, estamos todo el rato diciendo Eura y que no sepa catalán, Eura es hiedra. La propia hiedra es algo que sí, que te puede arropar, pero también te puede ahogar. María José, ¿lees tú el otro? Un poema muy bonito que se llama Está él y yo, mezclados en un rostro que estrena los 13 vientos, zurcidos con lluvia nueva. Y no estamos. Las tijeras han destrozado la raíz, nudos roídos y una puerta reventada. Río arriba recorro en vano todos los rincones, todas las sogas rotas, las aguas desatadas, astilladas las barcas que intentaban un puente y a pesar de todo, confundidos en un rostro, él y yo. Y no estamos. Es el estrecho que une y que separa, florecido de espuma nueva. ¿Quién sabe dónde está el manantial? La vida que ha echado redes en este tramo toma lo que es suyo y olvida quién es él, quién soy yo. Qué amor ha lanzado dados viejos en la encrucijada y qué azar encendió el azar de destello a bosque. Todo lo cubre el relevo continuo de las hojas. Bueno, pero esto es otro poema dificilísimo de traducir, ¿eh? Sí, porque además relleu, lo mismo para relevo que para el relieve de las hojas, con lo cual tiene la notita a pie de página, porque ahí, ¿qué decidimos? ¿Qué elegimos? ¿Qué pasada? Sí, me ha parecido. Sí, no, a ver, a mí hay algo que no he dicho hasta ahora y tengo que decirlo. La hermana a la extranjera no estaba traducida, pero la germana la extranjera es la hermana a la extranjera. Y sí que se traduce antes, 20 años tarde, el libro de Audre Lorde, Sister Outsider,
Sí. que sí se traduce y se publica en España con este título. Libro que curiosamente sale, De hecho, lo tengo por ahí. o sea, en su original es un año o del mismo año que este o de un año anterior o algo así. Se llevan muy poco tiempo y no pudieron conocerse, lógicamente, en ese momento ni estaba traducido ni nada. No, pero a mí ahora me estás dando una idea de que sería maravilloso una lectura conjunta de uno y de otro. Porque además en las poemas de Audre Lorde también tienen que ver con lo mismo, con lo feminista, con lo lésbico, con un montón de cosas Claro. así, pero además en un punto del mundo diferente, con una cultura distinta. Bueno, emplazamos. Si queréis. Del mundo editorial, ¿no? Claro. Poca atención del mundo editorial, porque eso no pasa. O sea, si yo cuando lo vi también. O una atención muy cuca, que también puede ser. Sí, porque Yo ahora creo que desatención, cualquiera de nosotras ponemos la hermana a la extranjera en Google y nos va a salir Audre Lorde antes que María Manzano. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Luego ya leo y veo, pero me parece una desatención. Entonces, también era, yo creo que puestos a elegir, elijo también la hermana extranjera porque Saloberta es un poco parecido, bueno, cualquiera hubiera sido maravilloso de traducir, pero era como, quiero esto y demostrar que esto también existía con este título en España. Sí, porque esta es otra, lo de hacernos de menos, hacer de menos a los creadores de aquí que habitan todos los territorios a los que llamamos país, etcétera. Eso lleva, iba a decir muchos años pasando, pero lleva casi siglos. Quiero decir, lleva algo más de, como mínimo, siglo y pico sucediendo. Y yo diría que más, porque el siglo XIX estaba toda España loca con los franceses, a las buenas o las malas, pero loca con ellos. Entonces, ya está bien, ¿no? Ya está bien de no mirar qué está sucediendo aquí. Y esto yo lo veo mucho culturalmente con cómo entran, cómo tienen la puerta muy abierta y todavía se canta el bienvenido Mr. Marshall para todo lo que viene de Estados Unidos y se sigue desmereciendo lo que hacen los creadores. Aquí los creadores a duras penas, bueno, de hecho la mayor parte de los creadores no sobrevivimos de nuestra creación y tenemos que siempre tener otros trabajos alimenticios. Bueno, esto también es una de las cosas, yo no sé si quieres ir por ahí, ahora tú te vas por donde tú quieras, ¿vale? Pero esta es una de las cosas que tiene María Mercè Marçal, precisamente esta denuncia social. Ella lo dice con respecto a la clase, ¿no? Ella es súper consciente de su clase y yo en esto la acompaño porque esa es otra. Las grandes poetas y los grandes poetas que se conocen, la mayor parte, y hay muy contadas excepciones, no provienen de clase baja. Y esto, a mí me gustaría que las poetas que no pertenecen a la clase baja al menos fueran conscientes de ello, ¿no? Porque vaya, las que pertenecen a la clase baja, tanto María Mercè, ahora se me está viniendo todo el rato a la cabeza Gloria Fuertes, también lesbiana, por cierto, y tal, lo tienen clarísimo, lo tenían clarísimo ahí, ¿no? ¿Tienes alguno de poesía social o de denuncia social? Social no. Bueno, no te pues te engañaría. Pues entonces haz lo que te da. Que hay alguna cosa de denuncia social, o sea, ella sí perteneció al partido de independentista, pero no creo que escribiera tanta cosa social como para decir, siempre, o sea... ¿Y tú crees que es más, poesía es más del deseo, del amor, de este tipo de cosas? Que si tú crees que el ser independentista y decirlo abiertamente ha podido ser uno de los motivos por los que no ha sido tan traducida. No, yo creo que no ha sido traducida porque no se traduce mucho del catalán, porque si pensamos en qué autores catalanes de esta época conocemos, son muy pocos, me refiero a los que escriben en catalán. Sí. Otra cosa son los que escriben en castellano. O sea, Joan Margarit, porque se traducía a sí mismo, Martí Pol, alguna traducción, pero no tenemos, o sea, Mario Sampere, que es maravilloso, no se conoce, las amigas de María Mercè, o sea, Felicia Fuster, poco, la Montserrat Abelló, nada. Bueno, es que no.
¿no? Felicia Fuster, la Vamos, tenéis. sería mi próximo objetivo, pero bueno. Sí. La traducción que nosotras conocemos aquí es de Godal y bueno, pues la aplaudimos. Creemos que es poca en el sentido de cantidad. Pero... No, y sobre todo en mi caso, porque a mí me cuesta siempre las antologías, porque creo que no son, al final no son representativas. Son representativas, pero no son representativas si no has... O sea, una antología está muy bien si has leído una obra de alguien. Y bueno, pues quiero ver qué más ha hecho en general. Pero si no has leído un libro... Pero es que son representativas del antologador o de la antologadora. Quiero decir, es verdad que la obra es de la que sea, ¿no? Pero normalmente quien selecciona también está haciendo un trabajo de edición con respecto a los textos y cómo se relacionan esos textos. Entonces, esto a mí me viene a la cabeza lo que pasa con las rimas de Becker, que el cómo nos las han presentado en muchas ocasiones hace que parezcan la cosa más ñoña del mundo y, sin embargo, puestas de otra manera tienen una profundidad y puestas de la manera que él consideraba tienen una profundidad completamente diferente. Sí. Entonces ahí las antologías personales son importantes y lo que tú siempre defiendes, que es traducir el poemario. El poemario, sí, que por lo menos haya la posibilidad de conocer a la autora, más allá de unos poemas sueltos, con cómo concibió ella un libro. Porque los poemas sueltos de diferentes libros no nos hablan de cómo... Bueno, a lo mejor esto es un problema de poeta, ¿no? Que tienes las ganas de ver cómo los demás, verles las costuras. Pero yo creo que los libros se conciben en un conjunto cerrado que no, en una antología no se ve. A mí esto me parece súper interesante que dices, porque a mí me parece que el poema es como el pensamiento en micro y el poemario es el pensamiento en macro. Entonces, más allá de que efectivamente en macro se puedan ver más o menos las costuras, hay quienes no se les ven nunca y hay otras personas que se les ve más, aún así sí que te hace ver ese mundo literario desde más perspectivas, ¿no? Entonces, es verdad que luego el libro de poesía tiene la posibilidad de que lo leas como te dé la gana, pero la propuesta del autor en este sentido, y sobre todo desde el siglo XX, es tremendamente conceptual y no da igual cómo leas el poemario, ¿no? Oye, volviendo a lo que comentábamos antes de por qué no se había traducido al castellano, no se conocía, si os fijáis, coincide un poco con una época en que, pues yo qué sé, Montserrat Roig en novela y los cantantes, por ejemplo, la Nova Cançó, los que no empezaron a cantar en castellano se quedaron muy en el núcleo de resistentes o de catalanismo muy cerrado, ¿no? Se hicieron canciones, por cierto, la Nova Cançó sí que sacó poemas de ella. Sí que musicó poemas. Pero pensad lo que pasó pues, con Marina Rousseau y toda esta gente, con Serrat, que si no pasas al español, al castellano, realmente te quedas en un núcleo muy reducido. Y los poetas estos de los libros del mal y tal, que yo trabajé en Blanes, en Gerona, 4 años, cuando saqué la plaza, y mi catedrático era un poeta, Sala Valldaura, y solo escribía en catalán. Y era catedrático de literatura española. Entonces, eso efectivamente es que es muy difícil traducir esa poesía. Y bueno, es que aparte de la temática y la posición política de ella, quien se atrevía a traducir esto en los años 80 es que no es nada fácil, ¿eh? También es cierto, me está recordando esto que comentas, a algo que nos dijo Chus Pato en el podcast, y aquí meto la coletilla de que si no habéis escuchado nuestro podcast, Prosa Escueta, lo tenéis en Spotify, pero también lo tenéis en YouTube. Y en el programa en el que nos acompañó Chus Pato, poeta gallega, que hace lo que le da la gana con el idioma, una de las cosas que dice es, yo tuve en su momento, me planteé, vamos a ver, quiero escribir en gallego por una posición política, evidentemente, pero ¿quién me va a leer? Entonces puedo hacer lo que me dé la gana, que esta es otra de esas cosas, ¿no? Que luego te encuentras que efectivamente, dada el reducto galo, prácticamente, ¿no? Esa cuestión se permiten, bueno, pues una libertad, unas licencias que quizá si tuvieras
A mí me hace mucha gracia porque es como si tuvieras un público más amplio como el que habla español, pero es como de, bueno, las que escribimos desde Madrid nos leen 3 también, te digo, ¿eh? O sea, Sí, todo da igual. pero bueno. Hay que preguntar es si se lee más desde que, por ejemplo, hay una asignatura de literatura catalana en la enseñanza. Le voy a preguntar a mi amigo Salvador si realmente se lee a la Marsal o se lee a Salvas Papasseit, por ejemplo. Hombre, lo que sí que hay en Cataluña es un movimiento también muy grande de recuperar a sus grandes figuras. O sea, y lo vemos con colegas catalanas y tienen a la Marsal como una de sus grandes banderas, ¿no? Porque es para tenerla. Vaya. Entonces, en ese sentido, creo que sí se está haciendo una muy buena labor de divulgación. Ahora, lo que no tengo tan claro es hasta qué punto esa frontera no sigue muy cerrada. Y de hecho, el otro día, haciendo una pequeña búsqueda en YouTube, diciendo, bueno, pues igual que otras autoras a las que no he leído tanto, etcétera, pues es de, bueno, pues vamos a ver qué hay en redes. Lo que me encontré es que la mayor parte de las cosas que hay en YouTube acerca de María Mercè Marçal están en catalán. Claro. Y a ver, yo me pongo... 99, sí. Entonces de repente dices, bueno, pues esto tiene sentido, que hoy nos sentemos aquí a hablar de ella, tiene sentido porque es necesario que la hagamos llegar a otras personas. Sí, sí. Sí, la idea de este libro es eso, que otras personas, ya sabemos que la poesía llega a 4, pero que lo de antes, que una chica lesbiana, adolescente, que le gusta la poesía, pues pueda llegar a esto y pueda ver que hay referencias, que no está en un mundo donde no hay referencias, que ese es el gran problema, que es que no hay referencias. No, eso, que no te tiene que ir, que bueno, que se puede ir, por supuesto, y siempre la va a tener ahí a siglos atrás con Safo, pero que no se tiene que ir tan atrás, Claro. que esto lleva pasando desde antes de Safo y toda la historia. Entonces, que no tiene sentido que esté constantemente oculto. ¿Qué más cosas tenías por ahí preparadas para nosotras de María Mercè, de las que quieres que hablemos? Porque algún poema te queda por ahí y algún tema te queda. A mí me gustaría contaros también que, bueno, ella con este tema de recuperar los referentes y de recuperar la lengua, pues realizó muchos estudios y uno muy interesante fue sobre Isabel de Villena, que era una monja abadesa del siglo XV, a tope, que escribió un libro, bueno, para el resto de las monjas del convento, que se llamaba Vita Christi, y donde, bueno, pues cuenta la historia de Cristo, pero sacando ahí a relucir y poniéndolas delante a todas las mujeres que estaban en esa historia, en esa historia. O sea, desde la Virgen María a María Magdalena y a todas. Entonces, bueno, eso debió de ser en el siglo XV un anatema, yo qué sé, pero María Mercè la estudia e incluso hay fotos de charlas que dio sobre ella, o sea, porque se debe de hacer como una especie de, si no congreso, pues estas cosas que se hacen desde las instituciones para recuperar un personaje, ¿no? Pero es que además en los conventos han pasado cosas muy maravillosas que no conocemos. O sea, y yo creo que deberíamos también como sacar un poco, no tanto por sacarlas a ellas de la clausura, que ellas si han elegido eso, yo todo el respeto del mundo, pero se me viene a la cabeza... No, a 15 no lo elegían, a 15 iban, te casabas al convento. Sí, efectivamente. Pero bueno, si tenías algo de dinero podías ir al convento también, por elección. Sí. Pero en ese caso lo que ocurría en los conventos, que por supuesto también tenía que ver con las clases y con todas estas cosas, pero ocurría un tipo de convivencia entre mujeres que era mucho más libre. Y a mí se me viene a la cabeza, pues por ejemplo, Las Gracias Mojosas que ha sacado ahora Ana Rossetti con Torremozas, que es una obra de teatro, de hecho es como el preludio que escriben las monjas para representar entre ellas y que es de un verde y un divertido y de un, vamos, de un sinvergüenza y de un a priori poco casto,
pero era para que ellas se divirtieran en ese lugar, ¿no? Que tenemos como todavía esa idea de que las monjas, yo creo que se sigue teniendo esa idea de que las monjas tienen vidas, pues eso, encerradas, serias, X, ¿no? No, yo el año pasado estuve con mi profesora de baile que organiza una cosa con un actor, con Jesús Barranco, que se llama Modos de visitar conventos, y me fui al convento de Toro con las carmelitas. Allí convivimos con ellas, nos dieron la comida era vegetariana, comíamos hummus y yo empecé a flipar. Había una monja que sabía hacer haikus y yo dije, pero ¿qué son las carmelitas? No sé. Y después Jesús Barranco, que iba, el actor, nos dio a cada uno un nombre de una amiga de Teresa, ¿no? Y él se puso el nombre de una monja de Teresa. Y las monjas le llamaban, en vez de Jesús, le llamaban Sor Bernardina. Y yo decía, pero estas tías, es que me parecía alucinante, ¿eh? El mundo de las carmelitas de Toro. Había una italiana de 30 años que se había venido de Génova de Carmelita. Y digo, pero qué una tía italiana de Génova de 30 años, Carmelita en Toro. Bueno, me quedé alucinada. Me estás contando esto y una amiga que es del mundo del teatro, por cierto, ha estado también allí y yo tengo unas ganas locas. Pues todos los años lo hacen, ¿eh? Que me ha hablado también de esta Carmelita italiana. En Toro, en Ávila y en un sitio que al sur de Salamanca, que no me acuerdo cómo se llama, que es un convento de un ese de hombres. Pero yo me quedé, ya te digo, o sea, nos dejaron el jardín para hacer haikus y yo digo, bueno, estas tías son muy modernas. Muy modernas. A mí me gustaría recomendar un podcast que en realidad tiene muchísimos más oyentes que el nuestro y que este canal, pero por si acaso alguna de vosotras no lo conocéis, pero a mí ahora no me está saliendo el nombre. Entonces le voy a pedir a Enrique que me lo busque, porque es un podcast en el que dos muchachas que han estudiado mucho de esto, se habla todo el rato precisamente de monjas, de mujeres transidas de esa época, de místicas. Entonces, vamos a hacer una búsqueda y en caso de que nos lo digamos durante el vídeo, luego os lo pondremos en la caja de comentarios también, porque nos parece maravilloso. Y además es que lo cuentan de una manera que es increíble. Me dice por aquí, pero ¿cómo lo busco? No me das datos. Tienes razón, tienes razón. No, déjame que piense un poco porque lo mismo me viene solo y si no te daré datos para que lo encuentres. Lo que sí, meter otra otra cuñita de spam, y es que en nuestro club de lectura Mejor Juntas ha salido, hemos hecho un gran concurso para saber qué libro íbamos a leer ahora y ha salido, nadie se lo esperaba, pero yo estoy loca de contenta, que vamos a leer un libro de Espido Freire de un mes con Santa Teresa de Jesús, así como del temita, porque al final también hay que coger estas místicas y hay que cogerlas de una manera que nos sea un poco más fácil, ¿no? Porque hay veces que te metes directamente en algunos de sus escritos y dices, espérate, que me falta contexto, que ahora no se habla así. Esto tal, pero estaban hablando de cosas que nos siguen. Claro. Al final son las referentes mujeres, sean del siglo que sean y estén donde estuvieran. Volvemos a María Mercè Marçal. Venga, por favor. Vale. Aparte de este estudio que os contaba de Isabel de Villena, recuperó a algunas poetas catalanas de finales del 19, principios del 20, entre ellas Clementina Arderiu, que es la primera poeta que en catalán escribe sobre la maternidad. Y para ella es muy importante porque, claro, es uno de sus grandes temas. O sea, los grandes temas de la Marçal son la relación entre mujeres. A todos los niveles. A todos los niveles. Porque era una manera de relación entre iguales. No fuera patriarcado, fuera demás. Ajá. Y bueno, pues es también otra de las referencias que ella recupera. Luego son muy importantes las referencias de Sylvia Plath, Adrienne Rich, Emily Dickinson, por supuesto, que estas fueron las que tradujo la Montserrat Abelló, que era de su misma generación, claro, que también digo, no traducida. Y bueno, pues así de estas cosas, pues no sé. Y su núcleo duro, ¿no? Sí, el núcleo de las hermanas. Ajá. Las hermanas.
¿Os leo alguna cosa más de la hermana? Bueno, os diré que aparte de las sextinas, claro, es que parece que este libro al final solo es Terra de Mai. Luego, la hermana a la extranjera son una serie de poemas, pues en algunos casos, muchos casos muy breves y en otros, bueno, pues... Lo que más te gusta a ti. Claro, eso es lo que más me gusta a mí. Y luego también recuperar ella, bueno, no he hablado nada de su segundo libro, Bruxa de Dol, es Bruja de Luto. Y ahí ya es una demostración de principios, esto de las brujas, cosa que a ella le va a marcar en toda su obra, la idea de brujas, porque es como ese personaje que ha estado fuera de lo patriarcal, evidentemente mal visto siempre, pero como han estado las mujeres. Y entonces es un poco, esas brujas son esos amores sin casa, ¿no? Son, bueno, pues la no vista, la expulsada, la relegada. Y a lo largo de sus libros pues recupera también mucho personaje mitológico o bíblico. Pues en La hermana hay un poema Eva. Aparecen también las sirenas, como Eva, las tentadoras, precisamente. Y luego hay, creo que está en Sala Abierta, el poema A la mujer de Lot. También, o sea, recuperar todos esos personajes que no solo son grandes personajes, sino que además son arquetipos de cosas que siempre se nos han puesto encima. Somos brujas, somos tentadoras, somos curiosas y mironas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, como darles una tridimensionalidad, ¿no? Porque quizá el estereotipo lo que deja es la imagen bidimensional, como sin ningún tipo de profundidad, y tomar al personaje es de alguna manera hacerlo humano también, traerlo al esto. Por aquí el secretario, nuestro erizo oscuro, ha conseguido con los pocos datos que le habíamos dado saber decirnos cómo se llamaba el podcast que yo quería recomendaros, que son Las hijas de Felipe. Perdón, ¿puedes repetir? Las hijas de Felipe. Ah. Son fantásticas, de verdad, divertidísimas y bueno, pues eso, recomendación. Ellas tienen más oyentes que nosotras, pero a nosotras nos parece muy importante igual. Claro. Ir referenciando. Las que no las conozcáis, ahí. Si queréis recomendarnos a nosotras otras cosas, podéis hacerlo en comentarios, por favor. Porque de esto se trata, de seguir generando red y de seguir generando vínculos. Bueno, más. ¿os leo algo? Pues claro, por favor. No sé, lo que queráis. Si ya estamos en la recta final. Si es que yo estoy así un poco como a ver si lo alargamos un poco, pero es que en realidad, claro, ya estamos en hora. Vale. Bueno, pues entonces me quedan 2 poemas, si queréis, y terminamos. Vale. O sea, un pelín más largo, sin ser muy largo, con todas las, ¿cómo decirlo? Todas las cosas femeninas puestas entre los versos. O sea, a mí me resulta fantástico. Y cómo poder hacer esto sin hacer una cosa vulgar. Y sé que eres tú, y sé que no eres tú la sangre que chupo de esta herida. ¿Recuerdas? Menstruaban las estrellas y un grito de primavera temeraria manchaba las sábanas lívidas del miedo. Ya ninguna lejía borrará la impronta. ¿Recuerdas lejos la desbandada loca, incruenta, generosa, rosas encendidas de tú, mí, sexo, entre la seda y el ónix, trampa de melancolías indomables? Reloj vivo, contraluz de horas fundidas, sin señal, calendario lunar y abrazo. Y ahora que tú no estás, absurdamente, la sangre se me hace absurdamente herida. Bueno, es el gran tema de la segunda parte. O sea, Terra de Mai es una explosión de deseo, de amor, de sexo. Bueno, supuestamente de unas vacaciones en Ibiza, en esa época hippie, pues fantástico. Pero luego la parte de la hermana de la extranjera mezcla las dos historias, ¿no? La historia de
de la niña que ha nacido y que va creciendo, o sea, la maternidad y la historia de ese amor roto y desaparecido, ¿no? El abandono. Y bueno, yo es que tengo que terminar con este poema, pero si queréis que diga algo más antes... Bueno, antes de que, Sí. de que tú termines, la que tiene que decir algo más, sobre todo soy yo ahora, pero quiero darle primero la voz a María José, por si quieres decir algo antes de irnos, hacer alguna pregunta. Bueno, que me ha encantado, que me encanta, bueno, primero, que me encanta siempre lo que hace Nares, que se lo digo siempre, que es muy importante, que adoro a Ana, cómo habla, lo que enseña y tal, que me ha dejado pasma el libro, lo juro. Empecé a leer y dije, pero ¿y esta mujer? ¿Cómo cuenta estas cosas? ¿Cómo dice esto? Qué bien lo dice, qué difícil es. Bueno, me ha encantado, me ha encantado. Y me gustan mucho los últimos poemas, lo de sangre presa, de desamor, me parecen cortos, bonitos. Me ha encantado y que he disfrutado mucho. Qué bien. Enhorabuena a ambas dos. Gracias. Gracias a ti por estar aquí y gracias a ti, porque esto es lo que yo tengo que decir, que gracias a Ana por estar aquí, por ofrecerse a compartir esta pasión que ahora también es nuestra, a descubrirnos a esta mujer, no a rescatarla, por favor, que no, ellas no necesitan ser rescatadas, nosotras necesitamos rescatárnoslas, necesitamos tener estos referentes, ¿no? Y somos muy conscientes y cada vez somos más conscientes de que cuanto más rascamos, más mujeres encontramos fantásticas, que nos dejan con la boca abierta, que nos sorprenden, que hacen cosas que a día de hoy, con toda la tecnología, no nos atreveríamos y que ellas ya lo hicieron antes. Gracias, María José, gracias a todas nuestras mecenas que hacéis posible estos vídeos. Ana, a ti otra vez, pero es que, y voy a seguir, ¿vale? O sea, tú que dices, soy muy pesada, no, yo voy a ser pesada dándote las gracias. Y a vosotras que nos veis, yo voy a despedir antes de que Ana lea el último poema y diga lo que le dé la gana. Gracias por estar ahí, gracias a las que colaboráis, a las que dais like, a las que os suscribís y dais a la campanita, a las que os apuntáis a la newsletter, a las que venís a los talleres, a todas las que venís a los paseos y de alguna manera colaboráis con el proyecto, porque el proyecto sigue adelante gracias a vosotras. Ya sabes, si quieres colaborar de alguna de esas maneras, pues tienes los botoncillos por ahí y también tienes nuestro Patreon. Y si no, nos escribes y te contamos y hablamos, que eso también nos gusta. Yo poco más que decir. Os dejo con Ana y con el poema de María Mercè Marçal. Antes del poema, he hablado un poquito de mi Mary Torres, que es que sin ella yo no habría sido capaz de hacer esto. Y entonces, bueno, os leo un poquito así muy por encima, pero para que veáis que son palabras mayores. Profesora de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus trabajos de investigación versan sobre ámbitos como la autografía, la identidad, la autoría, el cuerpo, el género y la sexualidad, con especial dedicación al comparatismo entre literatura y artes audiovisuales. Bueno, ya tiene hecho muchas cosas, pero fundamentalmente para mí es que dirige el grupo de investigación Cuerpo y Textualidad y es coordinadora del primer grado en estudios de género del ámbito español. Ole. Sin una Mary Torres no habría estudios de género. Y que es una maravilla. Y ahora ya, el gran poema que da título al libro, que cierra el libro y que, pues eso, es válido para cualquier relación entre mujeres, para madre, hija, para hermanas, para primas, para amigas, amantes y lo que sea. Es porque te sé, hermana, que puedo decirte, extranjera. Sin tregua esbozada, sin tregua abolida, esta guerra que me une a ti es en un pacto de sangre inagotable. Es porque te sé, extranjera, que puedo decirte, hermana. Muchas gracias. Gracias, chicas. Adiós, queridas. Hasta la próxima.